Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Relato decadente. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Mark Twain. Muchos dicen que han logrado algunos de sus más grandes éxitos gracias a su madre. Yo digo que todos mis logros los he conseguido a pesar de la madre que tuve. Quien me ha conocido en la vida adulta no se imagina el pasado que escondo. No conoce las cicatrices de abandono, traición y humillación que tengo y que han quedado ocultas en la profundidad de mi memoria. Quien se limita a la apariencia se encuentra con un hombre realizado, conservado en salud y cuerpo, bien vestido, con una bella esposa y tres maravillosos hijos que no han hecho otra cosa que llenar de bendiciones mi existencia. Quien se asoma a lo profundo, ahí donde guardo entre penumbras y misterios mis orígenes, se da cuenta del dolor acumulado a lo largo de mi vida. Un dolor crónico, persistente, imperecedero. Mi madre era una mujer muy hermosa. Mi abuelo era de origen español, de un pueblecillo de Asturias, y mi abuela, la hija de un poderoso empresario del ramo de la construcción en el Estado de México. Mi madre fue hija única porque mi abuela murió de una enfermedad intestinal ocasionada por una bacteria que se anidó en sus intestinos. La medicina de mitad del siglo XX pues no fue capaz de curarla. Mi abuelo la llevó a muchos médicos en México y en el extranjero sin encontrar una cura para su mal. Después de su muerte, cayó en una depresión y se vio reflejada en malos negocios y en la pérdida de la mayor parte de su fortuna. A pesar de estas vicisitudes, mi madre creció entre algodones, bajo el cuidado de nanas y choferes y estudiando en los mejores colegios de la capital. Estudió arte y literatura y pasó varios años en los Estados Unidos en una escuela especializada en artes gráficas. El abuelo murió cuando ella apenas había cumplido los 18. Le dejó como herencia la casona de San Jerónimo y varios departamentos en otras zonas de la capital. Ella decidió venderlo todo y establecerse con esos recursos, que para una jovencita sola, pues no eran pocos. En Oaxaca, esa ciudad siempre le atrajo por su capital cultural y culinario. Mi madre se llamaba Constanza y repito, era hermosa. Mucho, demasiado. 1,80 m de estatura, cintura estrecha y largas piernas que emergían de una cadera armoniosa. Una piel acanelada de terciopelo, con un rostro de finas facciones coronado por una espesa cabellera oscura. Unos ojos verdes que eran profundos y denotaban una inteligencia innegable. Abrió una galería de arte por la calle de Alcalá y comenzó a viajar por el mundo, trayendo obras de artistas emergentes. Pinturas, objetos de cerámica, tapetes y esculturas de procedencias cercanas y lejanas, provenientes del lejano oriente o de los pueblos de artesanos del país. Conoció las grandes capitales del mundo: París, Roma, Tokio, Londres, Nueva York. Se fue haciendo de un nombre en el medio y comenzó a tener clientes de todas partes del planeta. La mayoría turistas que visitaban Oaxaca y se topaban con su galería en el andar. Eran los años 70, tiempos de luces y sombras, de efervescencia. Un buen día, un amigo la invitó a Huautla a comer hongos con María Sabina, la curandera mazateca que ya gozaba de fama. Ese día fue el inicio de su romance con los psicotrópicos, con el largo amorío que mi madre tendría a lo largo de los años con cualquier sustancia que al entrar a su cuerpo la hiciera sentirse ligera, incorpórea, como espíritu, y se elevara hasta el infinito. Una cosa lleva a otra y su grupo de amistades se fue nutriendo de los más psicodélicos personajes. Algunos portaban largas cabelleras y usaban chalecos tejidos por los indígenas, otros con pantalones acampanados de terlenca, esa fibra sintética que tan de moda estaba en aquellos años. Mi madre vivía en el piso superior de la galería, en un amplio departamento que decoró con buen gusto y que, más que un lugar para vivir, parecía un pequeño museo. Ese departamento se convirtió en un lugar de reunión de los amigos bohemios de mi madre, quienes entre discusiones literarias y vino tinto fumaban pipas con hachís, carrujos de marihuana o masticaban peyote. Fueron años de locura y libertad que le dejaron como factura el cierre de su galería y la reducción de su capital casi a la mitad. Cuando la fortuna se largó, se fueron con ella los amigos
y entonces Constanza decidió que era el momento de preparar el equipaje y buscar otro lugar en el mapa para establecerse. Quedó muy resentida con aquellos que abusaron de su juventud y de su hospitalidad. Quedó frustrada de cosechar soledad y abandono después de ser generosa con todos. Con 2 maletas y el dinero que le quedaba en el banco, se dirigió hacia el norte del país y se estableció en Chihuahua. Ahí encontró un departamento por la calle Ángel Trías, a unas cuadras de la catedral. Desde allí comenzó a reinventarse. Se mandó a hacer tarjetas de presentación como dealer de arte y con los contactos acumulados pudo comenzar de nuevo. Con su porte altivo, que reflejaba su buena cuna, de manera inevitable captaba las miradas a su paso. Se inscribió en clases de pintura con uno de los más conocidos maestros de la ciudad, quien había expuesto sus obras en famosos museos del país y del extranjero. Su sensibilidad y destreza con los pinceles comenzaron a ser alabadas y su maestro la motivó para que hiciera su primera exposición. Durante el día atendía a sus clientes y negociaba las obras que caían en sus manos. Al caer la tarde, se encerraba en su guarida a pintar sin descanso, a plasmar en cada lienzo sus nostalgias, sus angustias, sus dolores. Para inspirarse, se tomaba una copa de vino tinto, después dos, a veces cuatro. El vecino del departamento de arriba, un estudiante de agronomía con el que a veces cruzaba palabras, una tarde le invitó un churrito de marihuana y entonces el consumo de vasores regresó a la vida de mi mamá. El día de su primera exposición conoció a un hombre alto y atractivo, de cabello rubio y espalda muy ancha. Enfundado en un traje de lino color camello, llegó al lugar acompañado de un reconocido político de la época. La azul mirada del varón se topó con el verde de los ojos de mi madre, y una chispa se encendió ahí. La chispa de una pasión desenfrenada que los llevó a terminar la fiesta en la lujosa habitación del forastero en el más elegante hotel de la ciudad. Parecía que sus cuerpos se estaban buscando desde hacía siglos y que al encontrarse una ansiosa espera encontraba en sus besos la calma. Luciano Grajeda era su nombre, oriundo de Durango, hijo de un importantísimo ganadero, culto, educado en el extranjero y director de un reconocido bufete de abogados asentado en Ciudad Juárez. Le compró 3 pinturas y le robó la vida. Se la llevó a vivir con él a una hermosa casa estilo modernista en la ciudad del Paso, Texas. Su buffet estaba en Ciudad Juárez, pero su vivienda en la ciudad estadounidense. Mi madre cargó con sus pertenencias y se dedicó a pintar mientras Luciano estaba en sus asuntos. Se le olvidó preguntarle muchas cosas. Estaba cegada por el amor y disfrutando su presente. Pero Luciano era un hombre con un secreto que sería revelado el día de mi cumpleaños número 2. Constanza se embarazó de Luciano a los 7 meses de estar juntos. La dinámica cambió entre ellos y las ausencias del amante se hicieron más frecuentes. El día de mi nacimiento, mi padre se encontraba en Durango, arreglando los trámites de una herencia. Mi madre me dio a luz a solas en un hospital del Paso, un 14 de marzo a las 6 de la tarde. A su regreso, Luciano llegó cargado de regalos para la madre y para el bebé, pero vacío de interés y de ternura. Mi madre entonces cayó en depresión y tuvieron que contratar a una nana para que se hiciera cargo de mí. Empezó a tomar una copa a media mañana para calmar sus nervios, 2, a veces 4. Tomaba antidepresivos con vodka, con vino tinto, con tequila. Fue la época más prolífica de su obra. Durante esos 20 meses pintó 12 de sus mejores cuadros. Me pusieron el nombre de Ernesto, en honor a Ernest Hemingway, el escritor favorito de ella. El día que cumplí 2 años, ella empacó mi ropa y la suya. Salió de esa casa para no regresar jamás. La noche anterior corroboró sus sospechas. Luciano tenía 14 años de casado con una mujer de Durango con la que tenía 3 hijos. El papel de amante y señora de casa chica no le interesó a Constanza, y conmigo en brazos se buscó otro destino. Nunca volvimos a saber de mi padre, ni ella ni yo. Nunca nos buscó y se lo tragó el olvido. Mi madre se estableció entonces en Cuernavaca. Rentó una casita de 2 niveles. Como antaño, en el nivel superior montó la vivienda y en la planta baja abrió su oficina. Comenzó a promover su obra y la de otros artistas del lugar. Fue recuperando contactos con los años pasados y su pequeña galería fue adquiriendo renombre. La alta sociedad de la ciudad la recibió con los brazos abiertos.
tan bella, tan elegante y tan fina siempre. Esa hermosa mujer con su adorable bebé contrató a Bertila, una mujer de sangre indígena de la Sierra de Guerrero, que se convertiría en mi cariñosa nana y un personaje esencial en mi historia personal. Crecí entre los comentarios ocurrentes de Bertila y viendo desfilar elegantes personajes por la galería de mi madre. Mujeres con el cuello lleno de joyas, con elegantes vestidos de seda floreadas, hombres que descendían de suntuosos carros y que no dejaban de lanzar los piropos a mi madre. Pero ella ya no creía en el amor eterno ni en el amor de un solo hombre. Así que comenzó a salir con uno y con otro. Un día uno moreno, al día siguiente uno rubio, un lunes con un alto, el miércoles con uno chaparro, el fin de semana con un viejo, para el siguiente sábado salir con uno menor que ella. El desfile de galanes era constante y su vida se hizo nocturna. A veces, cuando regresaba de la escuela, aún la encontraba dormida en su cama. Crecí protegido por Bertila, quien me contaba historias disparatadas para disfrazar el acelerado ritmo que estaba tomando la vida de mi mamá. Me inventaba historias como que los empresarios trabajaban todo el día y solo de noche podían ir a hacer negocios con mi madre. O cuando ya no encontraba qué decirme, hacía muecas de disgusto y me decía que los hijos no juzgan a sus mamás. Crecí sintiéndome muy solo, abandonado. Cuando terminé la educación primaria, mi madre estaba saliendo con un tipo mucho mayor que ella. Era un político del estado de Chiapas que tenía una casa de descanso en Cuernavaca. El señor se enamoró perdidamente de mi madre y le pidió que se casara con ella. Era un hombre viudo, con hijos ya mayores. Sin embargo, para casarse con ella, le puso como condición mi envío a una escuela en el extranjero, porque él ya no tenía paciencia con los chamacos. Mi madre así lo hizo. Me mandó a Estados Unidos a un internado y se fue a vivir a Chiapas con ese hombre. Bertila se fue con ella. Siempre me sentí una carga para mi mamá, como si mi existencia hubiera llegado a desbaratarle sus planes de vida, como si le estorbara para ser feliz. En el internado permanecí 5 años. Solo visitaba a mi madre en Navidad y en Pascua. Sin embargo, esos días me la pasaba solo en la enorme casa chapaneca, platicando con Bertila o encerrado en mi habitación leyendo. No era alguien bien recibido realmente. El esposo de mi madre no ocultaba su incomodidad ante mi presencia. Para él, la que existía, pues era mi mamá, esa belleza canelada que presumía en todos los eventos de alcurnia a los que era invitado con frecuencia. Mi madre dejó de pintar y arrumbó sus atriles y óleos en el ático. Nunca más volvió a tocar un pincel. Tomaba en exceso, pero como su esposo también lo hacía, se curaban las crudas y exploraban juntos los efectos de las diferentes drogas de moda. LSD, cocaína, marihuana, heroína. Los límites eran totalmente desconocidos para ellos. Cuando salí del internado de Estados Unidos, me mandaron a Francia. Me dijeron que era importante dominar varios idiomas y que todo era por mi bien. Pasé 2 años en aquel país, realizando visitas anuales a mi madre, quien a pesar de visitar París con frecuencia, apenas tenía tiempo para tomar un café conmigo en el Museo del Louvre. Su desprecio, su desinterés hacia mi persona se clavaron en lo más profundo de mi corazón. Un buen día me llamó y me dijo que ya no podía sostener mi estancia en Francia, que me regresara a México de inmediato. Me esperaba hospedada en un hotel de la capital del país. Cuando llegué, estaba ebria y en camisón. Bertila a su lado, en silencio. Se había separado del político, quien en gratitud por los años juntos le dio una gran suma de dinero y le pidió que abandonara Chiapas a la brevedad. Después me enteraría que encontró a mi madre con otro hombre en su cama, pero por fortuna, pues no lo mató. Ahí estaba mi madre otra vez, sola, ebria y drogada. Con arrugas alrededor de sus ojos y de la comisura de sus labios, los años y sus excesos se reflejaron en el color cenizo de su piel y en sus ojos sin luz. Esa belleza indomable estaba dejando sus mejores tiempos en el pasado. Yo ya era mayor de edad y decidí alejarme de ella y fabricar mi propio destino. Renté un departamento en la colonia Condesa y conseguí un trabajo de medio tiempo en una reconocida agencia de viajes. Por las tardes trabajaba
Por las mañanas estudiaba administración de empresas en una universidad de bajo costo. La dueña de la agencia era una mujer de unos 60 años, con apellido de alcurnia y bien relacionada. Mi dominio pleno del inglés y del francés le fascinaba y desde que me conoció sintió simpatía por mí. Años después se convertiría en mi suegra. Así que me pasaron los años trabajando, aprendiendo, a hacer negocios y viviendo un tórrido romance con la hija de mi jefa. Jessica, quien terminaría convirtiéndose en mi esposa, llegó a mi vida para convertirme en una mejor persona. Sus brazos llenos de amor lograron sosegar a mis demonios interiores. Pues en tanto, mi madre se regresó con Bertila a Cuernavaca y yo la visitaba una vez por año para no sentir culpa por mis pocos deseos de verla. Una tarde, Bertila tocó la puerta de mi casa para pedirme trabajo. Me dijo que mi madre se había ido del país y que ella ya no quiso seguirla. Ya estaba vieja y cansada para esos trotes. Con un abrazo lleno de gratitud la recibí, y mucho de lo que les cuento me lo ha relatado ella durante las noches que he tomado chocolate caliente y nos hemos sentado a lamernos las heridas. Terminé mis estudios, me asocié con mis suegros y levantamos 3 exitosos negocios. Una fábrica de calzado deportivo para exportación, un restaurante en Polanco y otra agencia de viajes. Me casé con Jessica hace 14 años y tenemos 3 hijos: Ernesto de 12, Daniela de 10 y Benito de 8. Ella se dedica a cuidar de nuestro hogar. Jamás le he permitido trabajar. Me da pánico pensar que alguno de mis hijos experimente esa sensación de abandono por parte de su madre, como la que yo he padecido. Entiendo que mi declaración anterior puede parecer algo egoísta, pero es sincera. Además, siento que Jessica nació para ser mamá. En el ejercicio de su rol como madre la percibo plena, cubriendo con su amor incondicional a nuestros hijos. Bertila murió hace 6 años, después de una larga vida de lealtad y de cariño. No solo amó con devoción a mi madre, a la que incluso ella llamaba en su lecho de muerte, también me amó a mí y a mi familia de la misma manera. Bertila fue como una abuela para mis niños. Murió sin enterarse de la tragedia. Una mañana, hace 2 años, recibí una llamada. Eran unos agentes federales estadounidenses. Después de identificarse, me dijeron que tenía que ir a Nueva York de inmediato. Se trataba de mi mamá. Estaba metida en un grave problema y les dijo que el único familiar que tenía era yo, su hijo. Jessica, pues claro, me convenció de ir, porque yo no quería hacerlo, lo confieso. Me retorcía entre el rencor y la vergüenza. Se me abrieron heridas que pues yo creía que estaban cerradas. Encontré a mi madre en un cuarto de paredes grises, con una ventana en una de ellas, que parecía conectar con otra habitación. Su belleza de antaño se había esfumado, estaba vieja, ojerosa, en extremo delgada y con los brazos llenos de hematomas que revelaban su adicción a la heroína. Enfrentaba cargos de robo, prostitución, hasta trata de personas. Ahí me enteré de lo que había hecho mi madre desde que abandonó México. Se había dedicado a la prostitución, a consumir drogas, a consumir su vida de manera ilegal y miserable. Ahí la encontré, decadente, en completo deterioro. Entonces contraté un abogado y, por su edad y sus daños o dañadas facultades mentales, fue confinada de por vida en una institución mental. Ahí pasó los últimos 3 años que le restaban de vida. Una fría mañana de enero la encontraron muerta tirada junto a su cama. Es cruel lo que voy a decir, pero cuando la supe muerta, una paz me invadió, como si saberla viva me lastimara, me llenara de angustia el espíritu. Una vez muerta, me sentí liberado de una incómoda carga, como si su muerte me hubiese llenado de paz. Y me duele aceptarlo, pero así ha sido. A veces me siento culpable, otras veces liberado. Recorro el camino del perdón buscando el consuelo para mis lamentos, la compasión para su recuerdo. Cuando la gente me pregunta sobre mi madre, les cuento la historia que inventé para sobrevivir. Mi madre era una exitosa pintora que se enfermó mientras vivía en Nueva York y que murió de pulmonía en un hospital. Les digo que me amó con locura.
que siempre fuimos muy unidos y que la recordaré siempre con mucho cariño. La historia verdadera permanece escondida en las entrañas de mis pensamientos, ahí donde el dolor invocó al perdón durante noches enteras, ahí donde el recuerdo ya no lastima. A pesar de tener una madre así, he podido trascender sus acciones y generarme un destino diferente. Somos historia y somos posibilidad. Está en cada ser la decisión de qué hacer con sus recuerdos dolorosos. Uno los convierte en resentimiento y vacío. Otros elegimos el perdón y fabricarnos un mejor destino.